Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches lluviosa por ahí. Volvimos con las astromiradas. ¡Yujú! Hola Mati. Luz, hola Ale. Hola Ani. Esto es Garzas Viajeras del Chango Espaciuc. ¡Woohoo! Buenas noches. Qué alegría de estar acá de nuevo. Esperando ahí a Marie que se sume. Hola. Hola. Hermanazo. Qué lindo. Oh, un hermanazo ahí del viaje por India, qué hermoso. Buenas, buenas, buenas. Hola Sol. Agus. Uy, qué linda gente para compartir noche de astromiradas. Hermoso, hermoso, hermoso. Estamos empezando el ciclo de septiembre de astromiradas. Tomás, Sertirel, Sole. Che, nos tomamos un solo miércoles de recreo de astromiradas. Ya sé que parece un montón, para nosotros fue eterno, pero acá estamos, back. Back, back, back. Ahí llegó Mario Benedini, mi co-keeper. ¡Uy, Tom! Ay, me agarra la extranitis de golpe. Bueno, a ver si se me suma la Mario Benedini y le damos comienzo a este nuevo ciclo de astromiradas. Mario Benedini. Unas ganas ya de arrancar por acá. ¡Woohoo! Yeah. Estamos esperando que se conecte Marie y nos vamos a meter de lleno con este... ¡Hola, chorra! Hola. ¡Volvimos! ¡Qué hermoso ese verde que te pusiste! Tiene todo, tiene tu verde también. Estamos siempre a juego. Siempre libre, nunca Siempre Juan. libra. Siempre así. Bueno, acá tenemos a Chandra que está un poco mojada, salió afuera y vino así porque ella es de la lluvia. A ella le cabe la lluvia. Me gusta. ¡Woohoo! El chiquitín Todas no las salió chicas, hoy. feliz cumpleaños. Gracias. Ah, y está Ali también. Para todos los que no saben, María Virginiana cumplió años ayer, así que le mandamos besos y buenos deseos y amor. Por favor, buenos deseos, muchos buenos deseos. Y nos vamos a iniciar esta nueva temporada de Astromiradas. ¿Estamos listos? Están todos listos del otro lado también, ahí como llegando gente. Bien, vamos a empezar este nuevo ciclo donde vamos a trabajar sobre las casas astrológicas, ¿sí? Sobre los escenarios de conciencia, para empezar a entender un poco cómo se divide este gran mapa o esta gran brújula que nos propone la astrología y empezar a entender cuáles son esas diferentes áreas de nuestra vida o de nuestra existencia donde podemos desarrollar conciencia. Desarrollar conciencia es poder vivir a través de la experiencia la posibilidad de aprender en cada una de estas diferentes áreas, cómo elevar nuestra vibración y expandir nuestro ser y de esa manera también hacer crecer, ¿no?, la conciencia universal. Entonces un poco la seguidilla de lives que vamos a estar haciendo en nuestros miércoles de astromiradas para tener que ver con esta cuestión de poder entender qué son las casas astrológicas y por qué nos sirve entender qué tipo de energía tenemos dentro de cada una de esas áreas de conciencia para poder empezar a manifestarlas con mucha más coherencia y congruencia, sin generar resistencia, sino pudiendo entender desde qué energías o desde qué tipo de vibraciones en cada una de estas diferentes instancias
vamos a poder desplegarnos en nuestro mayor potencial, o sea, como manifestarnos de manera mucho más consciente para desarrollar y potenciar no solamente nuestro aprendizaje, sino el de la conciencia total. Gigi. ¡Ay, esa es Gigi! Gigi. Hermoso. Gigi. Bien, y Bueno, pensamos hacerlo de esta manera. Y vamos a ver cómo funciona. Hoy nos dirán, primero recordar un poco, y para los que no saben contarles, tradicionalmente de qué habla cada casa y darle esta vuelta de rosca que dice Guille. O sea, dar la base y dar este saltito evolutivo de conciencia. porque Entonces, dentro de un acuario. Luna Urano, estamos en la misma. También hay algo que leí hace poquito, que recordando esto, que decía, la totalidad lo es todo. Es como, me quedé pensando mucho en esto de las casas y en esto de que uno divide para entender, pero la energía es una. Entonces hoy vamos a jugar un poco con eso, con esa idea de dividir estos lugares donde yo hago conciencia y cuando lleguemos a Piscis veremos que solo son como espacios distintos en los que yo puedo una y otra vez tomar contacto con lo que soy, tomar contacto conmigo. Y son como oportunidades. Sí, de hecho, el último de los lives va a estar basado en los ejes de aprendizaje para poder también entender cómo constantemente estamos aprendiendo de manera interconectada, ¿no? Y esto que dice Mari de poder dividir para entendernos, es poder vernos desde todas las ópticas posibles que podemos tener. Es un poco hacer un recorrido como si nosotros estuviéramos en el centro y pudiéramos mirarnos dando una vuelta alrededor y vernos desde todas las distintas facetas que podemos ir encarnando, donde todas estas distintas energías que nos componen, ¿sí? Se integran en este ser pleno de conciencia que cada uno de nosotros viene a ser, ¿sí? En realidad es entender qué tipo de energía nos va a ayudar y a aportar en cada una de estas áreas para lograr ese estado de integración y de integridad. Por eso esta coherencia, ¿no? De poder entender qué propone cada área desde su aspecto, desde su mirada más clásica, pero también entender desde este lugar más metafísico o trascendente, que nos permite incorporar como conciencia más elevada o evolutiva dentro de nuestro desarrollo. Entonces empezamos. Empecemos. Como si no lo hubiésemos hecho, nos lanzamos a ellos. Bien. Sí. Como quería contar un poco qué es esto de las casas, ¿no? Para quien no lo entienda, es entender que además de los 12 signos, la carta astral se divide en 12 porciones internas, ¿sí? Que responden a estas energías zodiacales y que cada una de estas casas va a estar influenciada por una energía zodiacal particular. Vamos a decir que el signo que influye en la casa está en la cúspide de inicio de la casa, que se mueve siempre en sentido antihorario, ¿no? Las casas se miden del ascendente, que no es lo mismo que la casa 1, pero se va armando esta rueda, ¿no? Esta rueda de la vida a partir de esas casas que, a diferencia de las energías zodiacales, no se dividen exactamente en 30 grados, sino que van variando en amplitud y que también ya nos van indicando un poquito en qué áreas de nuestra vida vamos a necesitar más trabajo y más desarrollo de conciencia para iluminar esa casa. Y hay casas que son más pequeñitas donde por ahí nuestra experiencia en esta encarnación no está tan enfocada en desarrollar conciencia en ese aspecto, aunque sí vamos a aprender cosas en esa área de la vida. Justamente las casas más amplias o que están más pobladas de planetas o con energías zodiacales que tienen más que ver con nuestras energías esenciales, son los lugares donde venimos a desarrollar una conciencia más profunda o a ponerle un poquito más de energía vital porque nos van a proponer aprendizajes mucho más abundantes, si se quiere. Más grande la casa, más laburo tengo que hacer. Más para limpiar. Más para Una ordenar. bombita más grande. Totalmente. Y también atención en qué planetas tenemos en estas casas de las que vamos a empezar a hablar, porque no es lo mismo tener un sol en casa 1, un sol en casa 2, un sol en casa 3, va a ir tomando distintas cualidades. ¿Preguntas? Bien.
¿Sugerencias, comentarios? ¿Corazones, corazones? ¿O arrancamos? A mí siempre me gusta, yo creo que arrancamos porque ya arrancamos, ya le entramos. Ya A mí arrancamos. siempre me gusta poner como esta metáfora de entender que la carta es como una gran mansión y que cada una de las casas son como diferentes habitaciones dentro de esa gran mansión, ¿no? Entonces, no vamos a hacer lo mismo en la habitación donde dormimos, que en la habitación donde cocinamos, que en la habitación donde vamos al baño, que en el lavadero, que en el jardín, ¿sí? Aunque hay cosas que se pueden hacer en todas las habitaciones. Claramente, pero vamos a intentar como ubicar esto, ¿no? ¿En cuál va a ser Vamos el a seguir con esta objetivo? metáfora que es mucho más ordenada y apta para Por todo. favor, no te lleves, eso lo hablamos cuando lleguemos a la casa 8 si querés, pero ahora no me confundan los términos. En la habitación se duerme, en la cocina se cocina, en el baño se baña y en el lavadero se lava. ¿No? Como Por empezar a favor. entender esto. Son distintas áreas de conciencia que nos van a traer un aprendizaje específico y particular en base a las cuestiones o a las cosas o a las experiencias que vamos a ir pudiendo desarrollar dentro de cada una de esas habitaciones o casas. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, cada una de estas áreas nos va a proponer un escenario específico de aprendizaje y un escenario específico de desarrollo de esa conciencia. Casa Hemos 8 cantado falta. Falta un poquito. falta. La próxima. El El próximo. próximo miércoles. En coro. Bueno, a la casa 1 la titulamos Yo soy. La casa 1 es donde comienza la carta. María es el Perdón, me intenté con el mensaje de Gala. Casa 1 donde empieza la carta y hay algo que me parece hermoso como metáfora y está Pino por ahí que puede comentar lo que quiera con su arte poética, que es la carta se acomoda cuando doy la primera respiración en el mundo. Ese lugar es el ascendente. A mí eso por lo pronto me emociona y me entusiasma decir, bueno, hay algo ahí que marca un inicio en nuestra vida y una forma en la que estas casas se acomodan y una forma en la que estos planetas entran en estas casas de acuerdo a cómo estaban en el cielo en ese momento, en este lugar preciso de la Tierra. Entonces, si pensamos en lo tradicional de la casa 1, pensamos en este lugar que me muestra cómo soy, me muestra el comienzo, me muestra cómo inicio. Es una energía que me viene por destino, que también, esta palabra que nos gusta con Guillermo, es una paradoja, porque es una energía que yo tengo, la tengo como identidad, pero que siempre la estoy viendo en la vereda de enfrente. Me la trae el espejo del vecino de la casa 7. Entonces es esta energía que es difícil de asir, pero habla de esto, de cómo enfrentamos la vida y cómo damos nacimiento. Hay quienes dicen también que habla mucho de cómo somos físicamente, y yendo un poquito más profundo, habla de la mirada que tenemos de la existencia, si pudiéramos ponerle una pregunta, sería como, bueno, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Eso vive, y ahí me fui a lo profundo un poco, y me salí de lo banal, pero es esta la casa 1. Sí, Entonces, para mí la casa Guillermo, 1 tiene mucho que ver con, esto no es como el vestíbulo, ¿no? Como el lugar donde uno entra a la casa y va a tener la primera impresión, pero no va a conocer toda la casa en sí. Entonces es una casa que, vamos a diferenciar un poco la casa 1 del ascendente, ¿sí? El ascendente es como el que inaugura la casa 1, pero la casa 1 no es exactamente lo mismo que la energía del ascendente. el que te abre la puerta. Exacto, ¿no? Es por eso, es como el vestíbulo, es ese momento donde, ¡pum!, entré a la vida, hice mi primera respiración, anotaron la hora de nacimiento, esto define mi ascendente, y yo empiezo a vivir la casa 1, que es lo que soy, ¿no? La casa 1 es 1. Para mí sí me gusta decir eso, la casa 1 es 1, yo soy la casa 1 y todo lo que está en la casa 1 va a estar ahí manifiesto, pero a mí siempre me gusta entender esto, que uno no está todo el tiempo mirándose el ombligo y viéndose a sí mismo, ¿no? Entonces hay una conciencia que se nos permite desarrollar en la casa 1, que tiene que ver con esta conciencia del yo individual, ¿sí?
pero que me permite también reconocer ese aporte personal que yo voy a estar trayendo al infinito, ¿no? Es la casa donde yo vengo a plasmar todo eso que traigo de manera esencial y que me permite reconocerme en este yo soy, empezar a entender, ¿no? Esta porción individual, esto que me diferencia, esto que me distingue, esto que hace que yo sea único y que yo no sea vos, ¿no? Entonces, en la casa 1 voy a encontrar toda esta energía que está relacionada a esto de ¿qué me hace a mí un individuo dentro de ese infinito al que pertenezco? ¿No? Es como la que marca ese píxel de conciencia o esa porción de conciencia que yo vengo a encarnar y a manifestar a partir de mi entrada en el mundo, y es lo que traigo, ¿no? Esto que yo soy, ya soy. Es lo que entonces vengo a también compartir y expandir. Si pensamos que por la casa 1 después se despliega toda la carta, voy a estar recalculando. ¿Recalculando? ¿Estamos ahí? Ahí está, ahí está. ¿Se cortó? ¿Nos Algo, escuchamos? no sé, yo me quedé ahí. Yo te vi recién recalculando, pero bueno, ¿no? Entonces, lo que decía un poco tiene que ver con esta cuestión de entender que esa casa 1 es aquello que nos define como individuos, ¿sí? Que me permite entender que yo soy, ¿no? Como una porción, un píxel, una gota dentro de esta gran totalidad, y que esa energía también va a tener que ver con aquello que yo vengo a aportar, ¿no? Que aquello que yo vengo a desarrollar como mi gran aprendizaje de conciencia y que va a ser como, en cierta parte, mi gran aporte a ese infinito o a esa totalidad, ¿sí? Va a tener que ver con esta posibilidad de expandir esa energía que tengo en la casa 1, los planetas que tengo en la casa 1, el signo que tengo en la casa 1, va a hablar de mucho cómo yo me defino a mí mismo, pero también es el área de conciencia que más nos cuesta y que nos lleva más tiempo desarrollar, ¿sí? Por esta cuestión de reconocer quién soy en esta búsqueda existencial que constantemente tenemos, nos mueve a este lugar de muchas veces no reconocernos, no entendernos, y que entonces nos trae un poco esta pregunta de quién quiero ser a partir de esta energía que me identifica, ¿no? Que me identifica como un ser individual, como una porción del todo, y que entonces yo vengo a desarrollar y a profundizar. Por ejemplo, leí que decían como casa 1 pisciana, ¿no? Casa 1 pisciana, vengo a desarrollar como esta conciencia espiritual, esta conciencia de que soy un ser espiritual transitando una experiencia humana, y voy a tener que vivir, ¿no? A mí me gusta mucho entender que la casa 1 es un poco la que va a definir el recorrido por el resto de la carta, ¿no? Como yo entro con esta energía y entonces si tengo una casa 1 en Piscis, voy a vivir una experiencia muy espiritual en el resto de las casas porque mi yo viene con esta conciencia espiritual, integradora, de diluir los bordes, ¿no? Entonces voy a pasar como intentando conectar las habitaciones. A mí me gusta entender como si la carta es como la mansión dividida en habitaciones, cuando la casa 1 está en Piscis es como un monoambiente o un loft, ¿no? Donde todo está integrado y donde todo es una gran unidad. Entonces nos va a traer un poquito esta experiencia, ¿sí? Los planetas que se encuentran en casa 1, justo hice una carta con un hermoso sol acuariano en casa 1, son energías que nos cuesta un poco más incorporar como propias o entender como propias, porque se manifiestan en nosotros de manera tan natural, ¿sí? Que nos cuesta entender que es una energía que nos distingue, que nos cuesta entender que es una energía que es propia, la entendemos como la energía del todo, ¿sí? Porque es un poco que aquello que yo traigo para profundizar y pulir, y entonces es una energía que voy a tener que estar reconociendo todo el tiempo cómo funciona, porque al ser tan natural en mí, no voy a estar prestándole tanta atención. ¿Sí? Esto es lo complejo de la casa 1. Esa es la paradoja, de que lo tengo tanto que no lo veo. De que lo tengo acá todo el tiempo. Porque Entonces justamente es eso. aquello que es diferente es lo que más atención, más nos capta la atención, ¿no? O aquello que se nos parece, pero que podemos ver afuera. Todo eso que es adentro mío, me cuesta un montón reconocerlo como propio. Y ahí funciona hermoso la ley del espejo. Entonces, quienes me jueguen en la vida de esa energía, o los amaré, les amaré, o me irritarán, solo porque me están mostrando este reflejo de mi energía. Ahí preguntaron algo que no entendí, y nuestro sol también se encuentra en casa 1. Cada sol, cada carta tiene el sol en una casa, no todos tenemos el sol en la misma casa. Exacto. Como
nuestro sol no necesariamente está en la casa 1, puede estar en cualquiera de las 12 casas. Lo que define es el área de conciencia, o sea, como la energía con la cual yo voy a desarrollar conciencia de mí mismo, ¿no? Ponele que yo ¿De tengo quién soy? casa 1 en Piscis y, como dicen por ahí, tengo el sol en Virgo, bueno, no en otra casa, ¿no? Como, entonces, yo voy a llegar a la conciencia de mi sol virginiano pudiendo hacerme consciente de que vengo a desarrollar esa experiencia desde un lugar espiritual, porque yo soy espíritu, diría la casa 1 en Piscis, ¿sí? La cualidad de lo que está en la casa 1 define el yo soy. Entonces, las 12 energías zodiacales me van a estar trayendo una cualidad distinta, ¿no? Si yo soy casa 1 en Aries, yo soy impulso, por ahí. Si soy casa 1 en Tauro, y yo soy materia. Si casa 1 en Géminis, y yo soy, no sé, pensamiento, mente, palabra, ¿no? Entonces, voy a llegar a la experiencia de mi sol a partir de eso que soy en la casa 1. En la casa, el ascendente es como la puerta de entrada que te abre al vestíbulo, que es la casa 1. O sea, el ascendente siempre está en la casa 1 y es este lugar de la carta que está acá, que vas a ver que se acomodan todas las líneas y te dice 1 y acá más gruesita te dice ascendente. Y No ahí es Galita dejó el exactamente lo voz. mismo. No es Como lo no es mismo. exactamente lo mismo, pero es bastante afín la energía del ascendente con la casa 1. ¿Sí? Ahí Como, Galita dice que la cúspide de la 1 sería como el tinte de la intención de cada experiencia, mayor conciencia, mayor perspectiva de la expresión. Ay, Gala, sos hermosa. hermosa, ¿sí? Como exactamente, porque empiezo a entender mucho más mí, ¿no? Como lo que yo vengo a aportar al todo. Cuando entro en conciencia de mi casa 1, puedo empezar a entender claramente ese aporte personal, individual, que yo vengo a hacer a la totalidad. ¿Sí? Entonces, la casa 1 me habla de quién soy y de qué vengo a aportar de manera personal a ese infinito o a esa totalidad. Entonces, nos abre esa posibilidad de manifestar algo muy esencial, muy propio, y ese yo soy va a estar definido por la energía zodiacal que corona esa casa 1. ¿Sí? Corona es Y donde empieza la casa 1, es donde, en el grado del signo en donde empiece, es lo que va a marcar esa energía. ¿Sí? Otra cosa de entender, que por ahí es un poquito ponernos más profundos y más sutiles, es entender que siempre entramos con una energía a una casa y salimos con la energía de la casa siguiente, ¿no? Entonces, vamos haciendo un recorrido que también nos va transformando en eso. Porque, bueno, no me quiero meter mucho por ahí porque si no... no, pero hay que pensar que es como cuando hablábamos de signos mutables. Hay algo que en el transcurrir de la casa me va llevando de la mano a la siguiente puerta, a la siguiente energía. Entonces, estamos hablando que en la mirada evolutiva que les estamos proponiendo, en la mirada más de conciencia, hay una energía que abre, hay un transcurso y un desarrollo de esa energía en la que nos hacemos conscientes de esto y esta energía se va transformando y es como que me da dando la mano para que abra la siguiente casa. Hermoso. Entonces, Sí, entonces la casa 1 tiene que ver con este lugar, con este escenario donde yo voy a desarrollar la conciencia de mi del self, yo ¿no? soy. De mí mismo, del yo soy. La casa 1 me va a ayudar a hacerme consciente de lo que yo soy y va a tener que ver con este trabajo que vamos a tener que ir haciendo de autoobservación y de autorreconocimiento de esas energías que no me son fáciles de tomar y de reconocer en mí porque me son tan propias, tan naturales, tan esenciales que me cuesta verlas como algo que puedo recortar dentro de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el recorte de esta energía si es la energía que para mí es el todo? Bueno, yo soy esa energía, ¿no? Y esto es lo que yo le vengo a aportar al todo, pero el todo es todas las energías. Entonces, es aprender a generar este recorte del yo para conocerme a mí mismo y reconocerme a mí mismo como esa energía esencial que se manifiesta dentro de esa casa 1. Y Creí que era también tener clarísimo, ¿no? la idea de que en esta partecita está el todo, que es volver a la imagen que pusimos al principio de lo divido para entender, pero es una sola energía. En la Sí, casa 1 porque está plasmado este concepto muy fuerte. exactamente. Y es entender que a partir de este concepto o de esta energía es que voy a entender el resto de las energías. ¿Sí? Entender que
es a partir de la energía que se manifiesta en mi yo soy, que voy a vivir el resto de las experiencias, ¿no? Es cruzando ese vestíbulo y entendiendo ese vestíbulo que voy a poder ir entrando en las otras habitaciones para ir generando otro tipo de conciencia, ¿sí? Entonces es importante entender que en la casa 1 es donde voy a trabajar en el concientizarme de quién soy. Y elevar la energía de ese yo soy, trabajando en la energía zodiacal que esté ahí o en la energía planetaria que esté dentro de esa casa. Los planetas van a ser como aquellos que me van a permitir a través de sus funciones manifestar esa energía. El Sol en casa 1 voy a manifestar mi identidad, Venus en casa 1, la Luna en casa 1 me va a hablar como del mundo emocional, la Venus en casa 1 me va a hablar de la forma en que yo elijo quién quiero ser, Mercurio en casa 1 me va a hablar de la forma en que yo me defino a mí mismo, ¿no? Como Marte me va a hablar de la forma en que yo acciono para definir mi ser, ¿sí? Entonces los planetas van a ir marcando ahí pulsos de funciones que me van a ir ayudando a trabajar con esa energía zodiacal que vengo a reconocer en lo que yo soy. En la casa 1. Sí, porque la casa 1 es yo estoy en mí. Y al estar en mí, también me abre la puerta para llegar a mi sol. Es como si tuviera un pasadizo, como si la casa 1 también tuviera la entrada directa para llegar a mi sol. Como caminos que se abren a partir de que yo abro y me hago consciente de esta energía de la que yo soy lo que yo soy. ¿Pasamos? Pasamos a la casa 2. Bien, la casa 2 la titulamos como Yo Valgo. Y tradicionalmente en los libros, claro, ahí dijeron algo que llegó más tarde, pero es porque venimos con delay, que es el paso obligado. Tengo que sí o sí pasar por la casa 1 para que todas las demás puertas se abran. Sí. Entonces, transcurro, paso por la casa 1, llego a la casa 2, donde la identidad en la conciencia tiene que ver con el yo valgo. Y este yo valgo en los libros tradicionales y en la forma en la que uno primero aprende, tiene que ver con que es la casa de los valores, es la casa de las posesiones, es la casa del dinero, es la casa de los recursos, es la casa del reconocimiento, es la casa del valor, de las capacidades, es la casa de la seguridad, es esto que nos da seguridad. Hablamos al principio de algo material y más adelante tiene que ver con eso material convertido en valor propio. Es esta seguridad real. Cierren los ojos un momento, imagínense qué les da seguridad. Vamos a ir a la casa 2. Entonces, es esto que somos desde la posesión, desde el valor, desde el deseo. Pero, importante, no identificarnos con esto, o sea, yo no soy lo que deseo. Porque si solo me identifico con el deseo, hay algo de mi identidad que me olvidé de pasar por la casa 1 y no estoy mirando. Para mí tiene mucho que ver con, si la casa 1 es el vestíbulo donde entré, la casa 2 tiene que ver como con el dressoir, ¿no? Como mi abuela tenía un mueble donde apoyabas la llave, la billetera, lo que traías en los bolsillos y tenía un espejo donde te veías, ¿no? Entonces tiene que ver con este lugar donde yo puedo dejar mis valores, dejar estas cuestiones que me dan seguridad, la llave de casa, la llave del auto, la billetera, ¿no? El DNI, como todas estas cosas que no podemos perder ni de coña, ¿no? Como que, uy, qué paja perder la billetera, qué paja perder la llave, qué paja perder todo esto, y también donde podemos apreciarnos en esta mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Es una casa de la autovaloración que me ayuda a determinar cuánto estoy dispuesto a dar. El movimiento de conciencia profundo de la casa 2 tiene que ver con cuánto estoy dispuesto a dar para recibir aquello que deseo, ¿sí? Y me permite empezar a entrar en contacto con el valor, ¿sí?, que yo me doy a mí mismo a partir de lo que poseo. Justamente identificarme mucho con la casa 2 es empezar a definirme por lo que tengo y no por lo que soy, ¿no? Entonces, totalmente. Si valgo por lo que tengo,
rápidamente puedo perderlo y esto repercute muy, muy directamente sobre mi autoestima y mi autovaloración. Entonces, la casa Y 2 si tiene que ver con solo esta... valgo por lo que tengo, si lo pierdo tengo miedo, porque Claro, la materia es finita. Entonces, ¿qué pasa si me roban? ¿Qué pasa si... Y todos los miedos que pueden aparecer cuando uno va teniendo más, entonces cámara de seguridad, control remoto, sirena en la puerta, porque no quiero que nadie me saque esto que me da seguridad. Cuando profundamente es esto que decía Guille. y esto se va a ver mucho en la casa 8, ¿no? Pero la energía de la casa 2, ahí preguntan si no tengo nada en casa 2, sí tengo, hay una energía zodiacal que se manifiesta en la casa 2, ¿sí? Que va a tener que ver con cómo vivo mis bienes, cómo vivo mis recursos, cómo vivo, por ejemplo, el dinero y todo aquello que es valioso para mí, ¿sí? A mí hay una experiencia que para mí es muy de casa 2, una experiencia que vivimos en India, donde todo lo tenés que regatear y todo te ponen el valor que quieren y uno tiene que empezar a realmente darle un valor concreto y sentido a lo que quiere obtener, ¿no? Entonces realmente aparece esta pregunta de ¿cuánto estoy dispuesto a dar para recibir esto que deseo, ¿no? Entonces ese regateo deja de ser algo que te rompe, bueno, La ¿no? Como te paciencia, rompe, pero Guillermo. después empezás a, la paciencia, gracias, pero después empezás a entender que algo de este poder ponerle valor a las cosas tiene que ver con esto que me define, cuánto vale cada cosa para mí. Y esto es ¿Cuánto lo la quiero casa pagar? 2, ¿sí? ¿Cuánto estoy dispuesto Era a la dar, no pregunta. solamente en dinero y en un intercambio material, sino que la casa 2 nos permite también entrar en contacto con esa valoración profunda de entender que nuestros recursos no son solamente materiales, sino que son sensitivos, son sensoriales. De hecho, la casa 2 es una casa que nos remite al cuerpo concreto, a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se cronifica, ¿no? Lo que permanece, algo de esa materia que está y que es como mi cuerpo, mi materia, ¿no? La casa 2 nos va a hablar de esto. ¿Qué es lo valioso para mí? Y lo más valioso para mí, en primera instancia, tendría que ser el cuerpo que habito, ¿no? La piel en que habito, porque a partir de esto es que voy a poder generar absolutamente todo lo demás. Y me va poniendo todo el tiempo en esta perspectiva de entender de qué manera yo voy a ofrecer eso que tengo de propio y de personal que viene de la casa 1, cuánto de eso estoy dispuesto a ofrecer para intercambiar por aquello que yo deseo obtener. ¿Sí? Entonces la casa 2 nos va a hablar mucho de esta lógica de lo que vale para mí, eso que yo quiero recibir, cuánto estoy dispuesto a dar de lo que vale para mí y tengo para ofrecer, ¿no? Entonces se produce esta idea del intercambio, por eso muchas veces en la astrología más tradicional se asocia la casa 2 con el dinero, ¿no? Porque es un poco la moneda de intercambio de casi todo lo que en este momento trujamos, pero tiene que ver también con el tiempo que estoy disponible a dar, el lugar que estoy disponible a dar, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que La es valioso para mí atención. entregar en este lugar, ¿no? Piensen que hay una energía zodiacal que corona y se transforma en cúspide de esta casa, y de esta manera va a hacer que vivamos algo de esta valoración, de esta, no sé, por ejemplo, una casa 2 en Acuario, ¿no? Es como voy a ser bastante desapegado de ese valor. ¿Por qué? Porque voy a tener esta idea de rápidamente puedo generar un intercambio, te voy a dar por aquello que deseo, lo que quiera tener, no voy a estar tan pendiente de esto que estoy intercambiando. Ahora, no sé, una casa 2 en Escorpio y por ahí es un poco más retentiva porque me duele soltar esto que quiero dar, aunque esto va a venir y me va a transformar, hay una energía más retentiva, ¿no? Entonces, por ahí sí hay una energía o una forma más temerosa de vivir este intercambio, ¿sí? Un poco lo que nos va a decir la casa 2 es cómo vivimos esa lógica del intercambio, ¿sí? Ese yo valgo y yo valoro va a tener que ver con la manera en que ese intercambio se produce. No solamente con un otro, sino con la realidad misma, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dar para obtener esto que quiero recibir? ¿O qué lugar estoy dispuesto a abrir para que llegue esto que quiero? ¿Sí? ¿O cuánto estoy dispuesto a pagar para llevarme esto que tengo ganas de comer, tener, vestir, ¿no? Lo que Entonces, sea. la energía zodiacal que corona la casa 2 nos va a dar un poco el indicio de cómo se produce ese intercambio, ¿sí? Y Si no me ahí valoro, tengo que ir a trabajar es con la energía empezar. de la casa 2, ¿sí? La manera de Totalmente. valorarme también va a tener que ver con esto. Por ejemplo, si tengo Géminis en la casa 2, la manera de encontrar valor personal va a tener que ver con
aprender, adquirir conocimiento, comunicar lo que necesito, comunicar lo que quiero. Si tengo, no sé, tirame ejemplos. Tauro en casa 2 disfruta ¿Cómo voy a generar de valor propio con Tauro en la casa 2? Y pudiendo estar muy en contacto con lo sensitivo, dándome placer, comprándome cosas que me generen confort, que me den dándome como tiempo para que los procesos funcionen. para entender con Cuando, más claridad qué necesito intercambiar, no soltando de manera sin pensarlo, ¿no? Como Tauro necesita otra temporalidad, entonces va a tener que proceso. organizarse. Soledad, no entiendo la pregunta. Cuando es Romano compartida, ahí va. Romano, Soledad, estoy presente. Cuando es compartida por dos signos. Porque puede ser que hay dos cúspides que quedan en el mismo signo. ¿Estás hablando No, de yo creo eso? que todas las casas empiezan en un signo y terminan en otro signo. Hay situaciones donde dos casas pueden empezar en el mismo signo, pero una casa no está compartida entre dos signos. Siempre hay un signo que termina dentro de esa casa y hay otro que va a empezar, pero que va a ser la energía de la casa siguiente. Y entonces, siempre tenemos que mirar el grado, el punto en donde la casa empieza, y eso va a ser lo que me va a definir la energía zodiacal que gobierna o que rige dentro de esa casa. ¿Sí? Y Siempre eso en es astrología se llama cúspide. cúspide. Solo para poner lenguaje para los que no saben tanto. Me encanta. En la cúspide de la casa, que es el inicio, es donde yo voy a determinar la energía zodiacal que va a regir esa energía o esa casa. Creo que Romano, queda súper Soledad. claro, ¿no? Como que tiene que ver con esta capacidad de darle valor a mí mismo y a aquello con lo que yo comparto lo que yo soy, ¿no? Ese intercambio. Me va a definir un poco la lógica de ese intercambio y tiene mucho que ver con esto de la autovaloración, porque depende de la energía que yo tenga en esa casa 2, es como me voy a poder también compartir, ¿no? Si de repente tengo esto que decíamos, Géminis en la casa 2, y entonces mi forma de sentirme valioso es saber, aprender, estudiar, conocer, poder hablar, pero me vinculo con una persona que no le da nada de valor al conocimiento y no me voy a sentir valorado por esa otra persona, porque voy a sentir que lo que tengo para brindar y compartir no es valioso para con quien lo estoy compartiendo, ¿no? Entonces, por eso generamos el dinero como un lenguaje compartido de intercambio. Leo una pregunta y pasamos a casa 3. Dice, ¿y si tengo planetas en la casa en el signo que no es la cúspide de la casa? Hermoso, gracias por esa pregunta bellísima. Vamos a entender la función del planeta tenida por la energía zodiacal en donde se encuentre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener la cúspide de la casa 2 en Géminis y dentro de esa casa 2 va a empezar Cáncer y puedo tener, por ejemplo, Saturno en Cáncer. El Sol. ¿No? Entonces, o el Sol, o Saturno, ¿no? Como Saturno sí, porque Saturno en la casa 2. Entonces, Sol en la casa 2, ¿no? Entonces, Un poco va a más haber algo amoroso. de la identidad que se va a definir y que va a cobrar valor a partir de el intercambio emocional que yo pueda generar. Pero va a tener que ver con poder entender, comprender y explicar, ¿no? Compartir desde ese lugar genial, inmutable, porque voy a generar recursos desde ese lugar mutable, haciendo 20.000 millones de cosas, ¿no? Una energía muy geminiana, muy móvil y muy mutable, pero lo que va a generar como esa sensación de autovaloración y lo que voy a sentir que tengo para intercambiar con profundidad es ese mundo emocional, ¿no? Es generar ese espacio íntimo para compartir con otros y eso es lo que me va a hacer valioso, valiosa, valioso. ¿Se entendió? Creo que sí. Se entendió. ¿Nos vamos a la Vamos 3? a la casa 3. La casa 3 retitulada como Yo Descubro. Y si vamos a un libro de astrología, en la casa 3 van a decir que rige el lenguaje, que rige la entrada al mundo de las ideas, que tiene que ver con la mente, con la apertura, con hermanes, tíes, primes, como con todo lo que es entorno cercano. También acá ponemos a la escuela primaria, porque es también el entorno cercano antes de mi familia, o después de mi familia,
y este lugar donde el mundo de las ideas empieza a abrirse de otra manera. Y también en casa 3 están estas conexiones y estos viajes pequeños y esos estudios cortos, los cursitos y todo eso está en la casa 3. Y también tiene que ver como con esta relación que cada uno tiene con el conocimiento. Y después vamos a poner ejemplos porque en casa 3 son muy divertidos. Y con esta forma en la que me comunico también. Sí, Belu, esto queda grabado en el Instagram de Guille. No te pongas loca con la carta, por favor. La casa 3 tiene que ver como esto, ¿no? La forma en que me voy a un poco a presentar. Ya llegué, vi el vestíbulo, dejé mi llave, mi billetera, todo, y me saqué la campera. Como dejé la campera, me vi en el espejo, estaba divino, espléndido, y la casa 3 va a tener un poco que ver con esta forma en donde voy a empezar a saludar y a compartir lo que me pasó. Uy, no sabes lo que me pasó en el ascensor, en la escalera, ¿no? Empiezo a encontrar esta interconectividad donde empiezo a permitirme este encuentro con lo que tengo en común con los demás, ¿no? Por eso tiene que ver con tantas cosas distintas la casa 3. Es la comunicación, es el conocimiento, es los primos, es los hermanos, es los viajes cortos, es los aprendizajes, todas estas cuestiones que se dicen desde la astrología clásica o tradicional, que tiene que ver con los mapeos neuronales que yo voy construyendo para entender que la realidad es un reflejo de mi mundo interno, ¿sí? Y que mi mundo interno es un reflejo de la realidad. Es la casa donde empezamos a hacer esa interconexión, ¿no? Esa cuestión. Esas conexiones. ¿Sí? Como que Sí, es una interconectividad, porque no es una conectividad de yo hacia el mundo, del mundo hacia mí. Tiene que ver con esto que es un ida y vuelta, ¿no? Donde empiezo a entender el mundo como un lugar donde me puedo reflejar y donde me puedo espejar, que son dos cosas distintas, ¿no? Puedo reflejar el mundo trayéndolo hacia mi interior, pero también puedo transformar el mundo plasmando mi mundo interno en esa exterioridad. Entonces, esa interconectividad es lo que va a ir desarrollando esos mapas neuronales, a partir de los cuales después voy a ir co-creando constantemente esa realidad en ese movimiento de intercambio o en ese diálogo constante que tengo con todo esto que me rodea, ¿no? Por eso hablamos de los hermanos. Los hermanos son un poco ese primer pulso par donde empiezo a entender quién soy yo porque no soy ese otro, ¿no? Entonces empieza a producirse algo de este movimiento. Mis primos, que no son la familia hiper cercana, pero que tienen que ver también con una forma de ser par, pero con otros valores distintos, porque tienen a alguien de la familia, pero alguien que viene de otro clan, entonces van a tener un montón de conocimientos distintos. Mis vecinos que tienen su propia realidad y cada casa es un mundo, ¿no? Entonces en la casa 3 es donde empezamos a entender esto, cómo cada uno percibe la realidad a su manera y cómo necesitamos ir generando ese lenguaje compartido para poder co-crear esa realidad que estamos definiendo, ¿no? Entonces... Y es re interesante eso, porque a mayor cantidad de esas conexiones, mayor es la apertura mental que yo voy a tener después, porque si entro en contacto con el mundo del vecino y el vecino es extranjero y voy a la escuela y me contacto con gente que no es igual a mí en mi casa, si salgo de estos grupos cerrados, estas interconexiones mentales que Guille hablaba, imagínense que se amplifican. Ahí preguntan si es donde tendría que estar el tercer ojo. Para mí es más un quinto chakra la casa 3, porque tiene que ver con esto que yo manifiesto y co-creo de la realidad a partir de este proceso de aprendizaje, ¿no? Tiene que ver un poco como por donde inhalo y por donde exhalo, ¿no? Y por donde voy conectando este mundo a partir de esa comunicación. Podría ser un poco la nariz, la boca, esta zona, ¿no? La casa 3, porque es desde donde empiezo a intercambiar algo, ¿no? Entonces ese yo soy que se definió en la casa 1 y que empezó a entender el valor que tiene, lo que trae para compartir, empieza a poner eso en intercambio, es la casa comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es donde comercio, donde es el lugar donde entiendo el intercambio o el valor que tiene para mí lo que quiero obtener. Acá empiezo como esta comunicación de, bueno, te doy esto y vos me das esto y entonces los dos nos quedamos con algo que queremos y empezamos como a, ¿no?, dialogar con la realidad y a producir esa manifestación, ¿no? Esa co-creación o ese acto creativo, porque justamente al ir creando mapas neuronales
vamos creando constantemente. Y la casa 3 tiene mucho que ver con esto. El signo que tengamos en la casa 3 nos va a marcar un poco también aquellas cosas que nos interesan. Por eso es el yo descubro. Yo a partir de la casa 3 voy entendiendo qué cosas me son interesantes. ¿Sí? Entonces, no entiendo lo de los lunares alineados en el tercer ojo, pero me encantó, te debe quedar espléndido. Hay una cuestión ahí de poder entender este movimiento de descubrimiento, ¿no? De este descubrir como dejar de cubrir. Lo que está cubierto empieza a ponerse en evidencia. Mi mundo interno empieza a expresarse hacia afuera, el mundo externo empieza a transformarme internamente, y tiene que ver con ese movimiento, ¿no? Muy fluido que trae la casa 3, donde me muevo y descubro. Me tomo el bondi para ir a la facultad y voy descubriendo gente en el camino, en situaciones, en lugares, lo que va a estar pasando, y me voy llenando como de historia en la casa 3, ¿no? Como hay algo ahí de poder ir entendiendo todo esto. Hoy es día de preguntas. No, Pues, lamento que no pongamos contestar todas estas preguntas, porque estamos hablando de las casas, pero Guillermo, que tiene un Saturno mucho más serio que el mío, puede contestar con muchísima más delicadeza. También hay algo para mí re interesante de la primaria y de los procesos, de estos procesos, de estos mapeos. Si hay un Tauro en casa 3, no le pidamos agilidad en el proceso mental. Si hay un Libra en casa 3, acompañémoslo, sostengámosle la manito, hagámosle una cosa de qué lindo lo estás haciendo para que siga aprendiendo. Si tenemos a Plutón en casa 3, chequémoslo en la primaria, veamos cómo se vincula con los demás, qué le cuesta del vínculo, si es el que ejerce poder sobre los otros o el que ejerce o el que sobre el cual ejercen. Porque también es esto que decía Guilla al principio, son funciones psicológicas. Los planetas que nos van dando esto que sucede en cada casa. Entonces, vayamos viendo. Una casa 3 geminiana va a ser un lugar, ¿no? Donde hay mucha mutabilidad, hay mucho movimiento corto, ¿no? El movimiento de Géminis en la casa 3 es como que toca de superficie, que no se va a meter en lo profundo de las cuestiones, ¿no? Como va a preguntar cómo estás y va a escuchar la respuesta y enseguida por ahí se pone a hablar de algo que le está pasando y empieza como a generar este tipo de intercambios mucho más sutiles, fluidos, superficiales, pero no en un sentido moral o negativo, sino como... No. De poner va a movimiento. tocar muchos temas a la vez también. Tenés muchas ventanas, yo soy Géminis en casa 3. Tenés la posibilidad de abrir muchas ventanas dialogales en tu mente y con la gente. Podés estar en varias conversaciones y haciendo todo eso, o en varios cursos a la vez. Piscis en casa 3. Amamos. Amamos, porque va a traer esto, ¿no? Como una cuestión muy enfocada en la necesidad de integrar todas estas cuestiones, un movimiento muy sensible, muy espiritual, muy intuitivo. Yo tengo Neptuno en casa 3 y es como, hay una cuestión de leer muy claramente al otro, entender lo que están pensando los demás, poder compartir, ¿no? Poner en palabras lo sensible, no solamente propio, sino de los otros, ¿no? Entonces hay como una cuestión de Piscis en casa 3 que brinda esta cualidad pisciana a este mundo del descubrimiento, ¿no? Hay un descubrimiento muy fuerte a partir de esa intuición, de esa espiritualidad, de ese contacto con lo trascendente, de eso que no necesita ser puesto en una forma definida, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de esto. Saturno en casa 3. Bueno, mucha pregunta todo contar. Pero sí, vayamos a Saturno en casa 3 y después seguimos. Y después seguimos con la casa 4 porque se nos va el tiempo y tenemos que llegar a la casa 4. Saturno en casa 3 tiene un poco esta cualidad de ponerle un tope, ¿no? A este tipo de experiencias. O hasta que yo no incorpore ese Saturno, desautorizo todo el tiempo mis procesos de pensamiento, mis descubrimientos, como obstaculizo mi propio refreno, ¿no? Me pone un freno fuerte, o después cuando me autorizo y cuando ese Saturno sí está incorporado en la carta
y puedo dar esa autoridad, va a tener esta cualidad de que sus descubrimientos los pueda compartir desde un lugar realmente, brum, ¿no? Como con mucha confianza, con mucha certeza, con poder darle mucho valor a su palabra también, pero no un valor como el de la casa 2, sino como este lugar de llegué a este descubrimiento con mucho trabajo y entonces... Son ideas que tienen mucho peso. Sí, como mucha maestría. Y mucha exigencia también en la forma en la que aprendo. Me exijo en que tengo que ser muy bueno en esta cuestión de aprender o de descubrir o de comunicarme. No voy a hablar de más, no voy a decir de más, y mis palabras van a ser justas, precisas y ahí. Que te la pone cortita y al pie, así como tac, tuc, el correctivo. Bueno. Bien. Casa 4. Casa 4. Porque, perdón, pero sí, me encanta. Me sale la Virgo. Son 10 y 22 y son las 22:22 y se nos termina, amigos. Perfecto. Casa 4, hermosamente. Casa 4 es yo me habito. Y si pensamos en este lugar, en esta nueva casa, y pensamos en algo más tradicional, lo que dirían de la casa 4 es que es la casa física en la que vivo, mi hogar, también mis raíces, mis orígenes, mi linaje, este espacio seguro, este refugio emocional, hace referencia también a la infancia, y hay algo que con Guille charlábamos cuando preparamos esto, que la casa 4 es la cuna y la tumba, de donde voy a donde vengo, poniéndonos un poco más profundos y a donde vuelvo, del polo eres al polo vas. Es también poniéndonos un poco más profundos, la casa 4 es el alma, es este refugio adentro de mí mismo. Y, claro, ahí va. Y es este lugar a donde me dirijo cuando vuelvo a mí misma. Me encantó esa frase ahí metamorfoseada. Sí, cuando hablo de planetas ahí digo. Como desarrollo de conciencia trascendente, nos habla de cómo nos hacemos hábitat, ¿no? Como no solamente hogar, sino cómo nos hacemos hábitat, ¿no? Para mí mismo y para los demás. Cómo logramos ese espacio que pueda contener, sostener, albergar, abrigar, cobijar mi propia esencia, ¿sí? Mi propio descubrimiento, mi propio valor, mi propio yo, también de otros, ¿no? Es un lugar donde empiezo a abrirme a este lugar donde puedo recibir, puedo sostener, puedo contener y puedo, ¿no? Como desde ese lugar, cuidar y proteger algo de todo esto que se fue desarrollando. Tiene que ver con desarrollar esta conciencia realmente pura y esencial de pertenencia, ¿no? Como realmente es el lugar donde pertenezco y donde me permito descubrir cuál es ese rol, ¿sí? Que en la casa 1 es el yo soy, pero que ya no está puesto solamente en la definición de quién soy, sino que está puesto al servicio de este lugar que yo habito y cómo habito ese lugar, ¿no? Cómo cuido ese lugar, cómo armo, embellezco, nutro, pueblo, ¿no? Como genero ese espacio de confort, ese hábitat donde voy a compartir. Y es el lugar también donde nos podemos construir nuestros valores personales, morales, éticos, basados un poco en esta estructura que me brinda el clan, ¿no? Entonces desde ese lugar yo empiezo a generar ya una identidad a partir del lugar que ocupo, ¿no? La casa 4 me va a hablar un poco de esta cuestión de el lugar que ocupo. Y va a ser la forma o el signo, la energía zodiacal que esté en la casa 4, me va a traer un poco conciencia de la forma en que yo habito en la tierra sintiéndola, ¿no? Un poco me va a contar la manera en que yo voy a habitar la tierra, la existencia, el mundo concreto desde este lugar más sensible, ¿sí? Ya no porque lo descubro, le doy valor, o porque me estoy descubriendo a mí mismo, sino que es el lugar donde voy a empezar a entender cómo sensiblemente yo tengo un rol, ¿sí? Un rol dentro de este hábitat que estoy sosteniendo, cuidando y protegiendo de manera constante, ¿sí? Entonces nos empezamos a definir ya desde un lugar mucho más sensible en la casa 4, porque tiene que ver con
la memoria del lugar de donde vengo, ¿no? Como la cuna, y también un poco la conciencia del lugar al que voy. Decinos la frase esa hermosa que dijiste que me encantó. Esperá que en un momento yo me tildé, o sea, mi celular no funcionó, no sé cuál. Ah, ¿es el lugar donde nos dirigimos ese? Sí, Es el lugar donde nos dirigimos cuando volvemos a nosotros. hermoso. ¿Sí? Esa es me Y encanta. pensando en niñez, que es la que me toca en general, los planetas que están en esta casa descubren la vivencia que tienen los niños sobre sus mapadres. No es el padre o la madre en sí misma quien se representa en esa casa 4, es la vivencia que esos niños tienen sobre sus madres y padres, que es interesante también para darle una vuelta de rosca a que no siempre la luna es la madre y Saturno o el sol es el padre, sino que la vivencia se acerca a ese planeta, como Sol Rojo que tiene a Marte y Venus en casa. Bueno, y es un poco también como percibimos la energía zodiacal de la casa 4, es como vamos a percibir a la familia, ¿no? Por ejemplo, Sí, totalmente. no sé, un Aries Casa en 4 casa 4, pisciano. Ahí va. o Sí, un Aries, dale. bueno, ahí está, un Aries en casa 4 va a tener mucho que ver con esta sensación de que es una familia combativa, que va adelante, que arranca, que impulsa, ¿no? Que pone en movimiento y que está como todo el tiempo en acción, ¿no? Es como un Piscis en casa 4 muchas veces trae una sensación de roles confusos, ¿no? Una casa 4 pisciana muchas veces no se entiende muy bien quién es la mamá, quién es el papá, quién es el hijo, si mi hermana es Quizás mi hay abuelo. roles cambiados. Hay Una casa 4 generalmente. acuariana es una casa distinta, es la distinta de la cuadra. Exacto, es la casa distinta de la cuadra, me encanta. Una casa 4 capricorniana es una casa ordenada, es una casa concreta, digo, en el sentido de prolija, donde las cosas son lo que tienen que hacer y hay reglas y es contundente para todos. Sí, está como Una, legalizada la casa 4, ¿no? Es como hay un orden que hay que respetar y las cosas se hacen y son así, algo está como loco. Sí, entonces la casa 4 nos va a estar contando un poco de esta energía de cómo es el hábitat que voy a estar viviendo, ¿no? Es como entender cómo es mi cuna y cómo va a ser mi tumba. Me gusta mucho esta idea, ¿no? Como, ¿qué va a tener? ¿Qué energía va a tener mi cuna? ¿No? Es el lugar que me tiene que costar y condenar, pero también es el lugar hacia donde voy a terminar mi experiencia, ¿no? Libra en casa 4 es una energía familiar que está como todo el tiempo cuidando las formas de una manera muy polite, donde hay que ser muy respetuoso, donde no hay que generar conflicto, donde se busca todo el tiempo la armonía. La casa 4 geminiana es una casa 4 que tiene mucho que ver con esto, es un lugar donde se privilegia y se prioriza mucho y se da mucho valor al conocimiento, a los estudios, donde hay mucha comunicación, mucha charla. una casa 4 virginiana es una casa 4 limpia y ordenada, con ritmos y hábitos, donde se cuida la alimentación y la salud. Pensemos en las cualidades de esos signos y pongámoslas en función a un hogar. A un hogar y a este lugar de cómo genero ese hábitat, ¿no? Como la manera en que yo puedo generar, ¿se entiende lo que es el hábitat? Como el ecosistema donde voy a estar viviendo. Hermoso, ahí está, ese ejemplo de casa 4 es maravilloso, gana en casa 4 Hermoso. y nací en otro lado, porque vamos a hacer bien uraniana esta cuestión, ¿no? Bien loca. De repente pasó otra cosa. Sí, de cuestiones como medio alocadas o fuera de lo acostumbrado. Escorpio es una casa 4 más absorbente, ¿no? Como la casa 4 en Escorpio con es apego como emocional. Mucho apego emocional, no te dejo tanto ir a dormir a la casa de tus amiguitos, como te quedas en casa, hay como una cuestión ahí con mucha abundancia emocional, ¿no? Como se viven emociones bastante fuertes en ese hogar, y es igualmente el hábitat que se genera ahí es de mucha profundidad, ¿no? Como de mucho poder compartir lo que estamos sintiendo entre todos y estar como mucho ahí muy atento a lo que están sintiendo. Canta, estamos usando los últimos minutos para ir tirando. Bueno, ¿y Mercurio en la casa 4? ¿Cómo? Ahí hay un Mercurio en casa 4.
Me encanta. Bueno, hay algo de un Mercurio y Sol en casa 4. Mercurio va a hablar como justamente de un hogar donde hay hermanos, donde hay mucha comunicación, donde se prioriza algo de este saber, pero también va a haber como mucho interés entre los integrantes de la familia, unos por otros, mucho compartir y comunicar. Y Cuidado. el Sol habla un poco de el rol que yo ocupe dentro de la familia va a ser un poco lo que va a definir mi identidad, ¿no? Como si soy hijo, si después puedo ser padre, qué número de hermanos soy, hay algo de ese sol dentro de la casa 4 que va a depender un poco de ese rol que ocupe. Se nos va a acabar el live, así Contanos que cómo seguimos, por favor. seguimos el miércoles que viene, 21 a 30 horas, por el mismo canal. Vamos a hablar de la casa 5 a la 8, ¿sí? Y vamos a estar trabajando en esto de cómo ir desarrollando conciencia en esto. Importante que, si no tienen su carta, se fijen en qué cúspide, en qué signo tienen la cúspide de cada casa para ir entendiendo de qué manera funciona dentro de esos hábitos, de qué manera yo voy a generar hábitats, de qué manera yo voy a descubrir, de qué manera yo voy a poner valor a las cosas, de qué manera voy a entender mi yo soy. Así que vamos a seguir haciendo este recorrido hasta poder llegar a lo que son los ejes de aprendizaje y trabajar dentro de estos ejes. Mil gracias por estar acompañando. Gracias, María. Feliz cumpleaños. Ay, te amamos, Ale. Así que espero que lo disfruten y seguimos compartiendo el miércoles que viene. Chao. Adiós, adiós, adiós.